Muy buenos días, profesora. Mi nombre es Tomás Membache. Hoy eh, hablaré del decreto 100 sobre la función de los personal docente y directores, supervisores y subdirectores. En introducción tenemos los deberes y derechos del personal docente administrativo que labora en el Ministerio de Educación. Contempla en numerosas disposiciones legales de diversas jerarquías. En el presente trabajo mencionaremos algunas de ellas. Función de los maestros, artículos número 1. Artículo 36 nos dice aplicar los programas de educación primaria en tal forma que se logren los propósitos de la educación panameña. B. Colaborar con el Ministerio de Educación, la Inspección Provincial de Educación y la dirección del plantel a fin de realizar con éxito la política educativa del Estado y los planes de acción correspondientes. C. Estudiar al niño y a la comunidad con el objeto de orientar la enseñanza en economía con los intereses a las necesidades de sus alumnos y las condiciones de vida de la comunidad. D. Promover la colaboración entre los alumnos, los padres de familia y la comunidad con el objeto de hacer más funciones y prácticas de gestión docente. E. Colaborar con el director del plantel a las comisiones en las cuales se les incluyan, orientadas hacia la buena marcha de la escuela. Sigue siendo el mismo artículo F. Participar en la determinación de las normas de evaluación del proceso del alumno y en los referentes a la apariencia de su propia labor. G. Ayudar a los labores de guiar los alumnos para que estos determinen sus propias normas de conductas. H. Preocuparse constantemente con la corrección en el uso del lenguaje y por la formación de buenos hábitos de conducta y de puntualidad. Y remitir la dirección del plantel con puntualidad y exactitud los datos estadísticos y demás informes oficiales. J. Rodear a los alumnos de las mejores oportunidades posibles para que aprendan a estudiar. K. Servir agentes sanitarios honoren a las comunidades según las instituciones conjuntas del Ministerio de Educación y el Departamento de Salud Pública. L. Utilizar el máximo posible los recursos naturales y sociales de cada medio con valiosos auxiliares del proceso educativo. M. Colaborar con los maestros especiales en todos los redundantes en beneficio de la educación de los alumnos. Aquí veremos las funciones de los maestros especiales. Artículo 37 nos dice cumplir las obligaciones de los maestros regulares establecido en el artículo anterior, con las adaptaciones propias a la naturaleza de sus especialidades. B. Colaborar con los maestros regulares en todo lo que redunde en bien de la educación de los alumnos. C. Tomar a su cargo las actividades que dentro de los planes y programas que ofrezca la escuela tengan relación con su especialidad. En este artículo veremos función del director. Artículo 8 nos dice, son funciones comunes a los directores de educación primaria, educación secundaria, educación particulares, que cada uno ejercerá dentro de su radio de acción de acuerdo con los planes y normas acordados con el director general
de Educación. 1. Orientar la organización y funcionamiento de la Escuela de la República. Realizar, promover el estudio de las causas de los fracasos en los planteles comprometidos en su jurisdicción y de los problemas educativos en general y surgir las medidas indicadas por la solución de esto. Mismo artículo, veremos número 3. Colaborar con los demás funcionarios del ramo para despertar fe en el público por la causa de la educación nacional. 4. Colaborar con la Dirección General a la elaboración de normas de apreciación para evaluar el proceso de los alumnos y labor del personal a su cargo. 5. Apreciar al final de cada año lectivo la labor realizada por el personal de sus respectivas sesiones. El director de la educación primaria apreciará además lo de los inspectores provinciales de educación y el de educación secundaria, de los directores de la escuela secundaria y de los supervisores de educación secundaria. 6. Celebrar consultas o conferencias periódicas en el personal de la sección a su cargo, tanto de carácter técnico como administrativo, y participar en las reuniones de jefes de departamento que promueven el Ministerio de Educación, el secretario del ministro, el director general de la Educación. Mismo artículo, función del director, número 7. Colaborar la preparación del presupuesto. 8. Cooperar en la elaboración de decretos reglamentarios de la ley orgánica del ramo y presentar al director general de Educación los proyectos de decretos resueltos y resoluciones relacionadas con los asuntos que le competen. 9. Mantener informado al director general de la Educación acerca de todos los asuntos que se corresponde conocer por razón de sus funciones. 10. Colaborar al director general de Educación en la revisión y preparación de los planes de estudio y programa de enseñanza. 11. Fomentar, impulsar y estimular el mejoramiento de las prácticas de enseñanza utilizadas en las escuelas bajo su dependencia, así como las relaciones entre las escuelas y el hogar. Mismo artículo, número 12. Introducir las reformas que juzgue convenientes y oportunas para la buena marcha de las escuelas, siempre que las disposiciones vigentes que no señalen esta facultad al órgano ejecutivo o a otras dependencias del Estado o del Ministerio. En estos casos podrán dichas reformas a quien responda. 13. Cooperar con la Dirección General de Educación y con las demás dependencias del Ministerio en la mejor organización, administración y dirección del sistema educativo. 14. Difundir por los medios que juzguen convenientes las actividades e iniciativas que se desarrollen en la escuela del país y que se consideren como estimulantes y orientadores para las demás escuelas. 15. Estimula la labor meritoria de sus subalternos y sanciones de acuerdo con la ley y las disposiciones urgentes las faltas que cometan. 16. Rendir anualmente al director general de Educación informe sobre la labor de sus respectivas sanciones y sobre la marcha general de la Escuela de la República.
Ahora veremos correspondencia a los directores de la escuela secundaria. Artículo 27. A. Propiciar con sus ejecutoría el buen nombre y prestigio de la institución que rigen. B. Estimular y orientar a los profesores en cuanto al cumplimiento de los planes de estudio y colaborar efectivamente en los programas de supervisión que desarrollen los supervisores de educación secundaria en sus respectivos asignaturas. C. Visitar las clases y colaborar con los profesores que les dirigen en evaluarla mediante análisis objetivo de los elementos o factores envueltos en su desarrollo. Hacer base de dichas análisis las observaciones y sus gestiones que crean oportunas para mejorar la docencia. D. Organizar y promover los indispensables para la mejor administración de los exámenes reglamentarios. E. Rendir al final de cada año escolar, conforme al nombre que rige el Ministerio de Educación, un informe escrito de la labor realizada por los miembros del personal docente, administrativo y de aseo. El informe sobre el personal docente debe consultarse con los supervisores correspondientes. Mismo artículo F. Asumir la responsabilidad del manejo e inversión de los fondos de matrícula del plantel y procurar con el Fondo de Bienestar Estudiantil sea invertido de acuerdo con la ley de la reglamentación establecida. Además, enviar al Ministerio al finalizar cada semestre escolar un informe pormenorizado sobre la inversión de dichos fondos de acuerdo con los reglamentos existentes. G. Convocar dentro de los 8 días que preceden al comienzo de labor el primer consejo de profesores del año, con el fin de plantear el trabajo que se ha de realizar durante el año lectivo. H. Presentar cada año, por lo menos un mes antes del periodo del comienzo del año escolar, un proyecto de organización del plantel en el cual se designen los nombres de las personas que han de desempeñar los cargos de profesores, empleados administrativos y de servicio. La organización por materia lo hará el director de acuerdo con las normas correspondientes y las sugestiones y indicaciones que le hagan los supervisores de educación secundaria. Seguidamente corresponde a los directores de escuela secundaria, mismo artículo, y conseguir por medio edificantes el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentos de plantel y de igual modo corregir las faltas que se cometen y aplicar las sanciones correspondientes. J. Interesarse por el aseo y conservación de los edificios útiles y materiales del mismo. K. Fomentar el acercamiento entre los padres de familia y profesores y las relaciones entre las escuelas y la comunidad. L. Estudiar las actividades extraprogramativas de valor educativo. M. Asignar los profesores que abran de servicio de consejeros de los alumnos y estimularlos y guiarlos para que cumplan debidamente estas funciones. En este punto hablaremos de la función del subdirector. Artículo 28. El subdirector es el colaborador inmediato del director y es conjuntamente con este responsable ante el Ministerio de Educación por la marcha de la institución. Sus atribuciones son las siguientes. A. Reemplazar al director en sus ausencias temporales
Y B, cooperar con él en todas sus actividades técnicas administrativas. C, inspirar y guiar en los concerniente a la disciplina general del plantel, tomar medidas y desplegar iniciativas que conduzcan a mejorar las relaciones interpersonales y crear en el colegio un clima de convivencia edificante. D, dirigir el internado en donde los haya de acuerdo con las políticas educativas del plantel y las normas de vida prevalecientes en nuestra sociedad. E, colaborar al director en el planeamiento y dirección de las reuniones que esté convocando. En este punto veremos quién tiene la facultad de sancionar. En artículo 29 nos habla, los directores de las escuelas secundarias están facultados para imponer sanciones a los miembros del personal docente, educando y administrativo de los planteles respectivos, de acuerdo con las disposiciones legales. Sus decisiones sobre este particular están sujetas a aprobación del director de educación secundaria. En este punto veremos deberes de los profesores consejeros. Artículo 31. Dar a los estudiantes dentro y fuera del plantel constantemente ejemplos de la moralidad, civismo, amor, patria, espíritu de trabajo cooperativo. B. Representar a sus alumnos aconsejados ante el personal docente administrativo del plantel, principalmente ante los profesores de esta. C. Comunicarse con los padres de familia tan frecuentemente como sea posible para discutir los problemas de la educación de los alumnos de su grupo. D. Arreglar el horario especial de cada alumno y afirmar sus horarios. E. Mantenerse en estrecho contacto con los demás profesores de los alumnos de sus grupos para estar enterado de las marchas de estos en sus clases, así como de las conductas que observen en ella y en el plantel. F. Informarse debidamente acerca de los estudios profesionales u oficios que se podrán dedicar los alumnos e investigar por los medios a sus alcances las actitudes y capacidades, limitaciones y condiciones ambientales de ellos para ofrecerle la mejor orientación profesional posible. Función de los supervisores. Artículo 16. Son funciones de los supervisores de educación secundaria: orientar y ayudar en cuanto a la mejor interpretación, adaptación, aplicaciones de los programas de secundaria, enseñanza de sus respectivas asignaturas. B. Procurar mediante adecuada orientación que en el proceso del aprendizaje se cumplan los objetivos particulares de las asignaturas de su especialidad. C. Impulsar y promover el perfeccionamiento profesional de los profesores de sus respectivas asignaturas mediante seminario, talleres pedagógicos, consejo técnico, comité de mejoramiento de la enseñanza, grupo de estudio o de discusiones profesional, películas, circulares, boletines y otras técnicas adecuadas de supervisión. Del mismo artículo D. Ayudar a los profesores de sus respectivas asignaturas a ubicar claramente dentro del proceso educativo dentro de los adolescentes, de modo de que puedan promover y mantener la mejor articulación y coordinación posible entre las asignaturas que enseñan y las otras. E. Dedicar por los menos 60% de los días
hábiles a visitas y labores de supervisión en la escuela para enterarse a fondo de las marchas de la enseñanza de sus respectivas asignaturas y para ayudar al mejoramiento y a la coordinación de las labores docentes de los profesores. El resto del tiempo de la dedicación a la preparación de informes, pruebas, diagnóstico y otras actividades complementarias de supervisión. F. Estudiar los programas de enseñanza con los directores de escuela secundaria y los profesores de asignatura de su especialidad para proponer oportunamente de la Dirección General de Educación de las reformas necesarias. Del mismo artículo, punto G, orientar y ayudar a los profesores de sus respectivas asignaturas, preparar, aplicar periódicamente pruebas diagnósticos de aprovechamiento escolar con el fin de utilizar los resultados de estas pruebas como índice adicional de evaluación y comprobación de la labor docente. Mantener informado a los directores de la escuela secundaria y al director de educación secundaria de las indicaciones y gestiones que hagan los profesores de sus respectivas asignaturas y cooperar con los directores de la escuela y los profesores para evaluar la labor educativa en términos en la realización de los objetivos particulares de la asignatura de su especialidad en la medida en que estos objetivos contribuyen al logro de los propósitos fundamentales de la educación panameña. J. Rendir durante los primeros días de cada mes de año lectivo un informe al director de acuerdo secundario en los términos y en los formularios que acuerden con estos funcionarios y con el director general de la educación. Por el último, tenemos la conclusión. Nos dice, los docentes tenemos las responsabilidades y obligaciones. Esta labor es muy delicada y debemos ser tomados muy en serio por los profesores y encargados. De esta manera deben seguir al pie de la letra de sus deberes, derechos y así intentar que los estudiantes alcancen el objetivo de la enseñanza. La calidad de la escuela está relacionada al liderazgo del director que puede influir en el centro desarrollando propósitos claros y metas que puedan incrementar el propósito, el compromiso de los docentes, influir sobre los aprendizajes y el centro educativo cumpliendo con las leyes. Y muchas gracias.